Hoy vamos a hablar sobre la astucia del más peligroso enemigo del cristiano. Muy astuto. Nosotros, los seres humanos, nos manejamos con 4 tiempos: presente, pasado y futuro. Hay algunos que viven el pasado, otros viven el presente y otros el futuro. Bueno, por supuesto que el único que vale en estos tiempos que enumeré recién es el presente. De nada vale, el pasado ya pasó. ¿Conocen esa canción? ¿Cómo dice la canción? Acerca de un día a la vez. Bueno, si usted se propone vivir el presente, olvídese el pasado. El pasado es pasado, ya pasó. Usted ya no puede reparar esto. Menos mal, mientras Satanás nos hace pensar que somos demasiado culpables y que no hay perdón, que no nos perdonó, si nos achicamos allí, entonces vamos a andar tristones, cabizbajos e inútiles. Pero Él puede intentar hacerlo. Y todo lo que Él necesita son presas, hermanos cristianos salvos por la fe en Cristo que ignoran las Escrituras e ignoren con esto muy especialmente la doctrina de la gracia salvadora. Él pagó nuestras culpas. Nosotros podemos lamentar que no hemos hecho lo que debíamos haber hecho. Yo mismo cuando me acuerdo de mi pasado, me acuerdo que muchas cosas las traté no muy bien. No importa que sea en relación a la familia, en relación a la obra, en relación a mis semejantes, otros hermanos, etc. Pero uno se siente culpable. Y esto es bueno, muy necesario, porque el problema de nuestra inseguridad en cuanto a que si hacemos bien o mal, ¿saben cuándo nos deja? Cuando demos el último pataleo, cuando muramos. De ahí en adelante ya nos sentimos libres de todo esto, porque habremos partido para estar con el Señor. Y eso es lo que naturalmente esperamos. Pero Satanás va a aprovechar esta situación. Bien, voy a enumerar algunas de las cosas como Él lo hace, porque Él hace con cosas muy aparentemente insignificantes, pero esto es solamente para luego ir a más y más profundo, hasta que uno se convierte en cualquier piltrafa doctrinal, teológica y hasta moral. Totalmente inútil, y ya se acostumbra a vivir así. Como que por algún tipo de arte raro, el corderito se volvió chancho, puerco. Uno dice, ¿cómo puede ser? Estaba tan lindo, limpio y todo, y ahora, ya no hay más. Yo hubiera preferido lo anterior, pero no, esa es su especie, cambió en otra. Lamentablemente esto es. ¿Y en qué se deleita el cerdo? En el barro, en el lodo. Se acuesta allí, levanta las patas y él está allí. Esa es su sauna. Y Satanás induce al cristiano. Los mundanos con ellos no tiene problema. Pero con los cristianos sí. Porque los mundanos le pertenecen de cualquier manera. No conocen otro amo. Ellos tienen a su amo y él les sirve todo en bandeja de plata, por decirlo así. Pero los cristianos somos un problema. Entonces, ¿cómo vivir para no lamentar el ayer? Una pregunta. Bueno, uno de los peligros que corremos es que solemos caer en la trampa que resulta invisible, tendida por el mismo Satanás. Y yo me refiero a la tendencia de hallar algunas doctrinas bíblicas que consideramos no tienen importancia.
Le voy a enumerar algunos. Uno de ellos es el bautismo. Es una ordenanza del Señor, muy clara. Y los cristianos en su origen, al principio, lo practicaron al pie de la letra. Entonces, la primera vez que yo escuché que eso no es importante, era un familiar mío. Nunca esperé que él dijera esto. Dijo, it's not important, no es importante. Que el bautismo no es necesario, tampoco es importante. Y por no ser importante, no es necesario. Y por no ser necesario, ¿para qué bautizarse? Pero uno dice, bueno, pensándolo bien, uno es salvo antes del bautismo, y eso es lo que uno quiere. Pero ese es solamente el gancho, es un poquitito. Para llegar, Satanás tiene otra mira. Él no va a decir directamente, olvídate de la gracia salvadora, el Señor nunca te va a perdonar y todo esto. Él llegará a eso, pero Él sabe cómo hacerlo, muy astuto. Y entonces uno dice, bueno, pero bíblicamente soporta esta idea. No. La lógica que invoca para esto nuestro enemigo es lo que acabo de decir. Definitivamente no tiene valor de salvar. Claro que no. Ningún bautismo por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal como la Biblia enseña, por aspersión, cuando una persona es mayor, cuando es bebé, no salva para nada. De eso tenemos que saber. Pero oigan estas palabras. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán. Él mismo se sometió al bautismo para ser bautizado. Eso está en Mateo 3, 13 al 17. Para ser bautizado por él. O sea, Jesús va para ser bautizado por Juan el Bautista. Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, 13 al 17. Fíjense bien, Juan se resistía, no se sentía digno de bautizarlo, pero él dijo, deja, así nos conviene, nos corresponde cumplir con toda justicia. Después de todo, el bautismo tiene directa relación con el pecado. Jesús no tenía pecado. Entonces, ¿para qué se va a bautizar si no tenía pecado? Claro que el bautismo no perdona pecados, pero es una forma metafórica para mostrar que el pecador, al ser sumergido, muere para el pecado. Y al levantarse del agua, resucita, por decirlo así, para la nueva vida. De ahí comienza su vida nueva. O sea, él comenzó antes, ahora públicamente, mediante el bautismo, da testimonio, como diciendo, soy otra persona. Pero entonces Jesús, ¿por qué si él no tenía pecado? Good question. Muy buena pregunta. Él era un hombre como cualquiera hasta esta altura. Y es notable en muchos otros textos muy llamativos que nos hacen ver que él no pudo imponer su deidad. Si lo hacía, ocurrirá siempre lo que ocurrió en el capítulo 6 de Juan, cuando muchos de sus discípulos lo dejaron, no podían escucharle más. Dura es esta palabra, dijeron. ¿Quién la puede escuchar? ¿Quién la puede entender? Es difícil lo que estás diciendo. Bueno, él dice,
si ustedes no beben mi sangre y no comen mi carne, ¿que tenían que volverse carnívoros? ¿O para poder ir a comer carne humana? ¿Cómo es el asunto? Bueno, ellos no entendían. Entonces, Juan, no es que Juan no entendía de qué se trataba, él sabía de quién se trataba. Pero Jesús no tenía por qué bautizarse. Pero para cumplir con toda justicia, como Él tomó sobre sí nuestro cuerpo, el cuerpo humano, en ese aspecto Él descendió a nuestra condición para identificarse con nuestra debilidad, nuestros pecados, nuestra perdición. De ahí que Él murió como un culpable sin ser culpable. Desde un punto de vista tal vez un poco exagerado, Él fue el que más pecados cometió. ¿Cómo? Él no tuvo pecados propios, pero tomó sobre sí todos nuestros pecados. ¿Quién otro lo hizo? Nadie. Nadie pudo haber hecho tampoco. Tenía que ser alguien que nunca pecó, y el único que nunca pecó fue Él. Por ejemplo, Él no vino al mundo por la vía nuestra. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. No, señores, esto es solo para nosotros, los humanos descendientes de Adán. Él fue el segundo Adán, que vino al mundo por obra del Espíritu Santo. Entre Dios el Padre, Dios el Espíritu y Dios el Hijo actuaron juntos. Es muy notable cuando lo tomamos en cuenta. Y en este sentido, Él tuvo que bautizarse. Y si Él se bautizó, no habiendo pecado jamás, ¿cómo puedo yo tan livianamente decir, no, el bautismo no tiene importancia? Bueno, decir que no salva es correcto, pero que no tiene importancia, ten mucho cuidado, porque es solamente el primer escalón que ni siquiera hay que hacer mucha fuerza para subir o descender, porque Satanás quiere llevarnos a un terreno muy peligroso de donde no podremos salir. ¿Y por qué Él ordena bautizar? Jesús ordenó en la Gran Comisión, según Mateo 28, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, ¿qué tenían que hacer ellos? Tenían que llevar el Evangelio a esos paganos, evangelizarlos, hacerles ver que hay un Salvador y que ese Salvador, ¿quién era? Era Jesucristo, y ellos, los que les recibían, arrepentidos de sus pecados, eran luego bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, si Jesús manda aquí a los suyos que lo hagan, Satanás poco a poco va metiendo, eso no es importante. Siempre los cristianos en su tiempo de saludable, digamos, que no se habían desviado, no tuvieron problema para bautizar. Nunca dudaron, sabían mucho más tal vez que hoy el promedio de los cristianos saben en cuanto al valor del bautismo. Pero eso es muy visible en la Biblia. ¿Y por qué en el día de Pentecostés fueron bautizados así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, Hechos 2:41.
Pedro habló muy fogoso mensaje, hizo ver lo que ellos habían hecho al matar a aquel que era el Mesías propio, y le dieron muerte, y entonces 3,000 fueron bautizados, porque 3,000 de los judíos que escucharon a Pedro se arrepintieron y preguntaron, ¿qué haremos? No podemos revertir lo que ya hicimos. Después de todo, hemos dado muerte al Mesías, pero no nos dimos cuenta de lo que estuvimos haciendo. Nos dejamos llevar por los jerarcas eclesiásticos, nos enseñaron engaños, etc. Y bueno, por eso ahí tenemos que en ese día de Pentecostés, que fue el día cuando descendió el Espíritu Santo, fueron salvos nada menos que 3,000 personas, todos ellos también se bautizaron. Se trata de una ordenanza del Señor, no de un invento de los hombres, porque la gente viene a decir, no, eso de bautizarse también había paganos que se bautizaban y todo eso. Y bueno, también hay paganos que comen, y nosotros sin ser paganos también comemos. Hay muchas cosas que así nos vestimos, y los paganos también se visten. Entonces no hay que vestirse, pero eso hacen los paganos. Estudiamos, queremos saber cómo leer, cómo escribir y todo eso, y desde niños mandamos que estudien. Pero eso hacen los paganos. Sí, bueno, entonces nosotros no vamos a ser todos analfabetos, ¿o cómo es la cosa? Claro que hay cosas que parece que los paganos hacen también, y sí, ellos compran autos, y nosotros que vamos a ir a dedo. No, compramos también, o robamos autos, asaltamos, o ¿qué hacemos? Cualquier cosa que por donde le ataquen a uno, usted tiene muy buenas respuestas. Debemos usar pan y del fruto de la vid para la cena conmemorativa, es lo que hoy tendremos. Esta es otra cosa, es una ordenanza, hay dos, el bautismo y la cena conmemorativa. Algunos llaman Santa Cena o Cena del Señor. Y yo recuerdo que en una iglesia donde yo tomé el pastorado en San Francisco hace muchos años, estoy hablando de 1964 o 63, y hablábamos y yo dije la Cena del Señor, que se hizo de mañana. No, dice una hermana, si es cena es de noche. Bueno, no entendía de qué se trataba. Claro que cenamos y lo mejor es evitar la cena. Yo les digo eso en paréntesis, porque comer antes de ir, el otro día leí que en no sé en qué país tantos millones van a dormir con el estómago vacío. Digo, pero esto es lo mejor que hay. Llenar el estómago antes de ir a dormir no es lo mejor. Pero bueno, entendí muy bien que era por hambruna y todo eso. Bien, ¿cómo debemos proceder con esta ordenanza que es la Cena del Señor? Permítanme leerles en el Evangelio de Mateo 26, 17 en adelante. Mateo 26, 17 en adelante dice: cuando el Señor, por supuesto, instituyó esta ordenanza, los que participaron eran 11, no 12, de sus discípulos, porque Judas ya se había ido después de la Pascua a recibir su dinero por vender al Señor. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12.
Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto en Mateo 26, 17 al 28. Ahora, en adelante, esta ordenanza del Señor aparece como el partimiento del pan varias veces en el libro de los Hechos. Lo que no enseña la Biblia sobre esto mismo es nada dice de una tal transubstanciación, o sea que milagrosamente el fruto de la vid, el jugo de uva, de alguna forma se vuelve verdadera sangre. Y el pan también, gracias a la transubstanciación, que no hay tal palabra en la Biblia, se convierte en carne verdadera. Entonces, cuando uno recibe, sí, a la boca lleva jugo de uva o un pedacito de pan, pero ya después eso recibe una transubstanciación y cuando llega a su estómago ya no es lo que usted recibió. Este tipo de fábula, este tipo de tergiversación de las Escrituras es trabajo del diablo. Pero esto lo practican, por ejemplo, el catolicismo. Hay otros grupos que tienen la consubstanciación y cosas por el estilo. No tiene importancia explicar la diferencia. Nunca dice que al participar de estos elementos el cristiano se purifica o se santifica. No. O que esto es un sacramento. No es ningún sacramento. Sacramento, con eso se quisiera decir que es algo que le hace a una persona más sacra, más santa. Tal cosa no existe. No se nos dice que cuando la iglesia se reúne para este fin, es decir, de cada uno, que debe examinarse a sí mismo. No dice que el pastor debe examinar quién debe participar y quién no. Todo eso está tan bien establecido, gracias a la pluma de Pablo en 1 Corintios 11, que no hace falta agregar nada. Es serio, o sea, el Señor toma muy en serio, tanto es así que la salud nuestra física puede ser afectada hasta el punto de morir prematuramente si descuidamos este detalle. Lo veremos después. Bien, usted quiere ser fiel a la santa doctrina bíblica. Bueno, examine estas ordenanzas del Señor, que son muy sencillas, y hay otras también que uno dice, bueno, esto no es tan importante. Bueno, si usted cree que hay cosas que no son muy importantes, también, tal vez al principio serían cosas como las que enumeré, pero poco a poco no existirá para usted en su mente ningún juicio
Y la Biblia no solamente habla de juicio, sino plural, juicios. Hay varios juicios que aparecen en la Biblia que están en el futuro. Para mí todos se cumplirán, todos proceden de Dios mismo. No es tal o cual iglesia, tal o cual seminario, tal o cual comentarista o lo que fuera. No, eso Dios lo dice. Hay muchos juicios todavía por delante. Los dos más conocidos es el Tribunal de Cristo y el Gran Trono Blanco. Ambos serán, presididos por el mismo Señor que hoy es nuestro abogado. Pero llegará el momento cuando Él asuma el papel de juez y como tal juzgará a unos y a otros. En el caso del Tribunal de Cristo será juzgada nuestra conducta, porque allí estaremos para recibir el trofeo que nos corresponda. Pero en cuanto al tribunal, en cuanto al Gran Trono Blanco, la cosa cambia. Allí será otro asunto. Ante el Trono Blanco se reunirán todos los impíos. Nadie será visto allí para ser, sí, podrán estar, porque estaremos con el Señor para siempre, pero no para ser juzgados, sino para juzgar a los demás junto con el Juez Supremo. Mucha gente habrá allá, reclamarán esto y lo otro. He sido muy religioso, he ido siempre a tal o cual lugar, he ayudado a muchos huérfanos, he hecho muchas buenas obras, etcétera. De nada servirá. Hay solo un requisito, y ese requisito para un Dios que es inmutable tendrá todo el valor allí, ante el Gran Trono Blanco. ¿Qué hiciste con Cristo Jesús? ¿Fue Él tu Salvador o no? Y esto hay dos personas que lo saben, uno mismo y el Señor. Pero ese será el caso. Usted puede imaginar el llanto, la amargura, el crujir de dientes allí mismo, aún antes de recibir la paga que le corresponderá. Va a ser realmente terrible. Este es un asunto demasiado serio para tomarlo en forma, liviana. Bien. Brevemente quiero decir algo sobre el matrimonio. Casi uno diría mártir demonio hoy en día. Ay, cómo prometen. Ay. Sí, el que dirige la ceremonia dice, prometas amarla, así esté bien o mal y todo, haz que la muerte los separe. Lo que debería de contestar el otro, bueno, si viene pronto la muerte de ella, entonces sí, yo prometo, pero qué sé yo, y si no viene, voy a tener que aguantar a quién sabe por cuánto tiempo. No puedo prometer eso. Yo me he dado cuenta que no vale la pena, no conviene, no deberíamos de los que somos pastores hacer preguntas así. La Biblia dice, no prometas nada, y si prometes, cumple lo que has prometido. Pero en una ceremonia así, públicamente, obligamos prácticamente a esa pobre pareja que no sabe, ni siquiera sabe lo que está diciendo, porque no sabe lo que es el matrimonio en toda su dimensión. Entonces, le obligamos a que prometa algo que no puede prometer. Entonces, ¿cuál sería la solución? La solución es simplemente no decirlo así. Harás tú, yo diría, todo de tu parte por cumplir con, y hay toda la lista de cosas si uno quiere. Pero hoy en día creo que tenemos que volver al principio de la Biblia. Por ejemplo, en Génesis 1, 27 y 28, para saber de dónde viene el matrimonio. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios,
y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y en Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto en Génesis 2:24. Así que en primer lugar, aprendemos que el matrimonio lo estableció el mismo Creador. Así como Él creó al hombre y la mujer, Él también dijo que el hombre es incompleto sin su compañera. En tercer lugar, dice que cuando un varón y una dama se casan, dejan a sus respectivos padres, abandonan. Así como la fruta nunca cae lejos de la planta, los hijos generalmente no se alejan mucho de la conducta de sus padres, y esto hay que recordar siempre. Los padres tienen que decidir si han de tener hijos, cuántos hijos quieren tener. Claro que hay por fuerza mayor a veces que no tienen ninguno, porque ustedes ya saben que hay a veces motivos genéticos y problemas de ese tipo. Ahora, en el capítulo, en Deuteronomio 6 al 9, Dios ordena a los padres que ellos son los responsables de guiar en lo espiritual a sus hijos. Escuchen bien: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ellos no tenían la Biblia. Hoy tenemos no solamente la Biblia completa como la leemos, sino también Biblia para niños, es decir, en una forma que ellos puedan entender, y a veces hasta ilustradas. Algunos se oponen a eso, pero yo creo que con los niños hay que tener cuidado especial, porque ellos naturalmente se aburren muy pronto, no como nosotros. Pero lo que dice ese texto es que Dios hace ver a los matrimonios judíos que tenían que escribir las órdenes divinas en las paredes, hoy diríamos en el dormitorio, en la sala de estar, en el comedor, por todas partes, donde andan los chicos, para que siempre choquen con eso. Yo era, no sé cuántos años tenía, probablemente unos 8 o 9 años, y había un texto que estaba en la casa de mis padres, y ese texto era: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto está en Mateo 11, versículo 28. Y por supuesto era en otro idioma, pero allí estaba. Y yo nunca me olvido de eso. Entonces, cuando nosotros queremos que los chicos no miren tanta pornografía, escuchen tanta basura, envenenando su tierna vida, grabando sobre su tierna, digamos, mente lo que no corresponde, ¿por qué no tener esos textos? Y hay muchos muy bien hechos que hasta adornan, y vale la pena. Y eso no solamente para ellos. Si vienen algunos amiguitos de ellos y ven eso, van a preguntar y verán cómo es. Aparte de eso, hay que enseñar también a los chicos
que por ejemplo hay que orar por la comida, etc. El otro detalle muy importante es la cuestión de la indisolubilidad del matrimonio. El matrimonio no es para divorciarse. Pero hemos llegado a tal punto, ya no hablo de los mundanos, hablo de los cristianos, donde el divorcio es igual que entre los no cristianos, o quizás peor todavía en algunos casos. En Malaquías 2, versículos 10 y luego 15 y 16, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Es falta de lealtad cuando nosotros abandonamos a nuestro cónyuge, y ahí no importa si quién lo hace, si es ella que abandona a él o él abandona a ella. Alguien dirá, bueno, pero a veces no la puedo aguantar. Muy bien. Dice en 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 al 7, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos, versículo 7, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bueno, ¿qué es lo que se nos dice acá? La mujer es como el cristal y el hombre como un pedazo de hierro, bruto. Sí, es fuerte y todo lo que se quiera, pero usted no puede golpear de la misma manera qué sé yo, un recipiente de cristal y otro de acero, y pretender que ambos aguanten el golpe. No. La mujer siente mucho cuando el hombre no la trata como corresponde, y naturalmente el hombre a veces se le va la adrenalina, se le sube demasiado y entonces se enoja, y como no tiene a quien dar una patada, solamente está ella, entonces naturalmente se la va a dar a ella, ¿no? Y por último, y eso ya es último, cuidado de hacer ese trabajo de
Bueno, limitar la familia. ¿En qué forma? El ser humano, todos nosotros, al ser engendrados, ya éramos 100% una persona. Teníamos todo lo que luego se desarrolló. Y esto se ha comprobado. Médicos de la mejor, del tope de ellos en Estados Unidos, cuando comenzó el asunto de si el aborto legalizar o no, hablaron a los congresistas, que como en este país y en todas partes son unos ignorantes, entonces hablaron claramente que no hay vuelta que dar, que el ser humano ya lo es, y que de ninguna manera la mujer tiene derecho. Ella sí quiere decir lo que diga, pero miente, que es parte de ella. No es. Completamente otra persona. En Jeremías 1:5, el profeta dice: antes que te formase en el vientre te conocí, Dios le dice, y antes que nacieses te santifiqué. Di y te di por profeta a las naciones. ¿Cómo? Antes de iniciarse él en el vientre de su madre, Dios ya lo llamó al ministerio. En Isaías 49:1 dice: oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Bueno, ¿y si ella aborta? ¿Va a fallar Jehová? No permitirá Dios. Cuando una mujer aborta, mata a un bebé indefenso, completamente indefenso. Ella puede argumentar lo que ella quiere, pero es una criminal extrema. Es un pecado sumamente grave. Ir y matar a una persona que puede defenderse y tiene una pistola para remachar el asunto, dándole al otro también, es una cosa. Pero una bebé que ya se ha formado hasta cierto punto en el vientre de la madre, llevarla a una clínica y ahí, teniendo a sus sicarios vestidos de blanco, porque ellos son los que hacen el trabajo. El sicario va y mata por dinero a alguien. Bueno, hoy los médicos no solamente hacen el trabajo de curar, pero también de matar. Y eso les rinde bastante dinero, ¿no? Y lo hacen muy bien, porque de veras merma la población y todo eso. Y ahora, ¿qué dice Dios, por ejemplo, sobre todas estas cosas? Está prohibido. Prohibido divorciarse. Pablo dice: pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Eso es terminante, no hay término medio. O se acepta eso o no. O él tiene razón o nosotros tenemos razón. No puede ser. Desde luego que esto es muy serio. No podemos cubrir por ahora todo cuanto hay, pues hay mucho más que hay que ver en las páginas de la Biblia, cómo Satanás induce al cristiano a que vaya dejando poco a poco lo que parece menos importante para lograr a que se aleje totalmente de él. Yo no estoy diciendo con esto que va a perder la salvación, pero sí su retribución, su galardón que Dios le tiene preparado, eso sí.